Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La idea de hacer este video es porque quería hacerle una pequeña explicación intuitiva de qué es lo que es un espacio de probabilidad y por qué se le pide a cada una de las componentes de un espacio de probabilidad lo que se le está pidiendo en la definición. Me parece que eso puede ayudar a entender un poco mejor la teoría de probabilidades. ¿Sí? Entonces, para eso voy a compartirles la pantalla acá. Entonces, creo yo que la mejor forma de interpretar qué es lo que es un espacio de probabilidad es bajo la idea de que yo quiero medir algo, ¿sí? Yo quiero medir algo, en este caso quiero medir qué tan probable es que ocurra un evento. Entonces, para eso, ¿sí? Para eso la definición clásica es la siguiente. Yo voy a decir que un espacio de probabilidad es una tripleta omega F, se usa F o beta, usualmente P, ¿sí? Omega FP, donde omega es el espacio, si quieren el espacio muestral, el espacio. No voy a dar nombres técnicos por ahora, solo quiero la intuición. F es lo que soy capaz de medir, aún no hemos visto cómo, lo que soy capaz de medir, y P es mi regla de medición, ¿sí? Regla de medición. O sea, con esos tres elementos, yo voy a tratar de definir un espacio de probabilidad. Tengo un espacio omega, el espacio muestral, y sobre ese espacio voy a definir una colección de conjuntos que son aquellos que soy capaz de medir o que me interesa medir. Y una función que le va a asignar una probabilidad de ocurrencia a cada uno de esos conjuntos. Esa es la estructura general de un espacio de probabilidad, ¿sí? Y antes de dar la definición formal, esto es lo que quiero hacer esta explicación, de teniendo esto en la cabeza, de que este F es lo que soy capaz de medir o lo que me interesa medir y que esta P es la regla de medición, veamos qué es lo que se le tiene que pedir a F y a P para que resguarden o cumplan esta intuición que yo tengo. Esa es la idea. Y entonces, como les dije, teniendo eso en cuenta, veamos qué es lo que se le tiene que pedir a F y a P para que efectivamente nos sirvan para medir la ocurrencia de cosas. Entonces, a F, a esta colección de conjuntos que yo soy capaz de medir o que me interesa medir, sería razonable pedirle primero que el espacio completo esté ahí, ¿sí? Porque si voy a medir la probabilidad de ocurrencia de eventos relacionados a un espacio muestral, bueno, me gustaría poder decir cuánto es la probabilidad de que algo ocurra, ¿sí? Algo ocurra. También, algo que resulta natural es pedir que si yo soy capaz de medir un conjunto, su ocurrencia, entonces debería poder también decir con qué probabilidad ese evento no ocurre, ¿sí? Para cualquier evento al cual le puedo calcular la probabilidad, sería razonable también saber cuál es la probabilidad de que ese evento no ocurra. Así que esto se debería cumplir para todos los elementos de esta familia. Para cualquier elemento que yo soy capaz de medir, debo ser capaz también de medir que él no ocurra o su complemento. Y finalmente,
una tercera propiedad, es que si yo soy capaz de medir una colección numerable de eventos, una colección infinita numerable de eventos, entonces también debería ser capaz de medir su unión, ¿sí? La unión de todos esos eventos. Estas tres condiciones son bastante razonables, ¿sí? Debo ser capaz de decir algo sobre la ocurrencia del espacio completo. Si es que soy capaz de medir algo, también puedo decir cuánto, si es que soy capaz de decir la probabilidad de ocurrencia de un evento, puedo decir con qué probabilidad no ocurre. Y si es que puedo decir algo sobre la probabilidad de ocurrencia de muchos eventos, si los combino todos también. Estas tres condiciones, una estructura, una colección de conjuntos que cumple estas tres cosas, se llama sigma álgebra. En matemáticas se llama sigma álgebra. Por eso le estoy pidiendo, en la definición que a uno le enseñan en cursos de probabilidades, a F que sea una sigma álgebra, porque está cumpliendo todo esto de acá. La parte de sigma, la parte de sigma tiene que ver con que esta colección de aquí es numerable. Si es que esta colección de acá, si este punto 3 de aquí fuera para familias finitas, la estructura se llamaría un álgebra, no una sigma álgebra. Siempre la parte de sigma tiene que ver con la numerabilidad de las colecciones. Entonces, como estoy trabajando con una colección numerable de eventos, se llama sigma álgebra. Y esto es lo que se le pide a F, que sea una sigma álgebra, pero el trasfondo, la intuición, que es lo que quiero rescatar con esta explicación, es ser capaz de medir el espacio completo. Si puedo decir qué tan probable es un evento, también puedo decir qué tan probable es que no ocurra. Y si puedo calcular la probabilidad de muchos eventos, si los pongo todos juntos, también puedo decir algo sobre su probabilidad de ocurrencia. Y ahora, ¿qué le debería pedir? ¿Qué le debería pedir a P? ¿Sí? ¿Qué le debería pedir a P? Que como dijimos es una función de probabilidad, así que va a ir de la sigma álgebra, de la colección de conjuntos que yo soy capaz de medir, y me va a dar valores. En principio uno podía pedirle que tome valores en los reales positivos, ¿sí? Dado que una probabilidad, no tiene mucho sentido que, para lo que lo estamos interpretando, no tiene mucho sentido que tome valores negativos, una probabilidad, así que le podríamos pedir en principio que tome valores en los reales positivos. ¿Y qué se le pide a P? Bueno, tengo que decir algo sobre la probabilidad del espacio completo, ¿sí? Y lo que típicamente se asume es que la medida del espacio completo vale 1. Esto en realidad no es muy importante, ¿sí? Si aquí en vez de 1 dijera 17, la teoría es exactamente igual. Lo único que necesito es que sea un número finito. Y se le pone 1 porque eso permite interpretar, porque así la probabilidad se puede entender en términos de porcentaje. Pero como les digo, si cambiamos esto por cualquier número finito, es exactamente lo mismo. Si a ustedes les gusta el 22, entonces ponen 22 aquí y la teoría permanece igual, no pasa nada. Segunda propiedad que le voy a pedir a esta función es que sea positiva. ¿Sí? Eso viene, se lo puedo pedir acá o se desprende de aquí arriba, de que toma valores los reales positivos. Voy a pedir que sea positiva para cualquier conjunto en la sigma álgebra. Por lo mismo, para la interpretación, no voy a aceptar medidas con signo, sino que voy a pedir que sea positiva. Y finalmente, la propiedad más potente es que si yo soy capaz de medir puras partes chiquititas, la medida de esas partes chiquititas juntas tiene que ser igual a la suma de esas partes. Dicho en lenguaje matemático, si yo tengo la probabilidad de una unión disjunta, eso significa el puntito ahí, que la unión es disjunta, es decir, que la intersección entre cualquier par de A sub I es vacía, entonces eso es igual, esto es para intersecciones numerables, ¿sí? Esto es con I en los naturales. Es igual a la suma de las partes, ¿sí? La medida del todo, o la probabilidad del todo, es igual a la suma de sus partes. Eso está diciendo esta última propiedad, y estas son
Solo estas son las propiedades a partir de las cuales se define una medida de probabilidad. Todas las otras que ustedes conocen, por ejemplo, que la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad del evento, todas esas se desprenden de estas tres propiedades, en particular de esta de aquí. ¿Sí? Se desprenden en particular de esa de ahí. Esa es muy potente. ¿Sí? Esa se llama sigma aditividad. De nuevo, el sigma viene de lo numerable. ¿Sí? Esto se llama sigma aditividad. El sigma viene de lo numerable y me está diciendo que si yo tomo una colección numerable de partes disjuntas y me pregunto cuál es la probabilidad de que su unión ocurra, entonces es la suma de las partes chiquititas. Esta propiedad es muy potente y con esta se deducen la mayoría de las probabilidades, o sea, de las otras propiedades que uno conoce en teoría de probabilidades. Por ejemplo, la siguiente. Ya, nos vinimos a esta parte de acá abajo de la pizarra para que se alcance a ver aún, de hecho lo voy a correr un poquito, ahí, para que se alcance a ver la propiedad de sigma aditividad y probemos una propiedad clásica. Ups, me quedó marcado en rojo, perdón. Entonces, por demostrar que, demostremos la siguiente propiedad, que la probabilidad de el complemento de un evento es 1 menos la probabilidad del evento original, y esto de nuevo vale para cualquier evento que yo soy capaz de medir. ¿Sí? ¿De dónde viene esto? Viene esencialmente de la sigma aditividad. Viene de ahí, de la sigma aditividad. ¿Por qué? ¿Qué eventos tengo involucrado aquí yo? Tengo involucrado el evento A complemento y el evento A en esta propiedad, esos dos eventos. Y si uno le da vuelta un rato, se da cuenta que sin importar quién sea el evento A, siempre el espacio completo se puede particionar en A, unión disjunta, su complemento. Eso vale para cualquier A. ¿Sí? Esto lo voy a poner entre paréntesis. Eso vale para cualquier A. Eso es cierto para cualquier A. Si se imaginan el espacio muestral como esta cajita y A como este conjunto de aquí, ese es A. Bueno, su complemento es todo lo que está aquí afuera. ¿Sí? Su complemento es todo lo que está aquí afuera. Acá. Entonces A y A complemento me dan el espacio completo. Por lo tanto, de la sigma aditividad, de la propiedad de sigma aditividad, yo tengo que la medida de omega es la medida de A más la medida de A complemento. Y esto es lo mismo que decir que 1 o 17 o lo que ustedes quieran es la medida de A más la medida de A complemento. Y eso es exactamente lo que ustedes querían probar. Como les digo, viene esencialmente de la sigma aditividad. Esa es la propiedad potente, la definición de una medida de probabilidad, y de esa se van a desprender la mayoría de las propiedades que ustedes conocen, como por ejemplo esta de aquí. Al principio, cuando uno está haciendo estos ejercicios, consiste en darse cuenta cuál es la buena partición, cuál es la partición pilla que me permite tirarle la sigma aditividad encima a la propiedad. Eso. Espero que le haya servido esta explicación.